Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes en un día muy próximo a Navidad. Miren, es increíble cómo hay más de 300 personas reunidas, ¿cierto? En una fecha muy cercana a Navidad. Cuando todos prefieren estar en sus festejos, en sus compartir, en sus reuniones, ustedes quieren estar estudiando. Entonces, si eso es así, yo no puedo estar indiferente. Si ustedes pueden, yo también puedo, ¿verdad? Entonces, vamos hoy día a trabajar una sesión que espero sea interesante, espero que les pueda ser de ayuda. Vamos a hablar sobre el proceso inmediato, ya más específicamente, ¿cierto? Muy bien. Eh, Me estaban preguntando mucho, me estaban diciendo en estos días que diga algo sobre estas últimas modificaciones legislativas. Y sobre estas últimas modificaciones legislativas, definitivamente, hay mucho que comentar. Pero algo que viene a la colación de este curso, que es proceso inmediato en casos de flagrancia, tiene que ver con ese tema de la ley 32.181, ¿cierto? Esta ley 32.181, el Congreso ya reculó, sin embargo, no por eso vamos a dejar de mencionarla, ¿no? ¿Qué decía esta ley 32.181? ¿Qué decía? Que ha generado, pues, el rechazo mayoritario de todos los ciudadanos, ¿no? Es más, escuché a algunos congresistas salir en medios de comunicación a decir, lo que pasa es que yo no soy abogado y mi asesor es agrónomo. Otro decía, yo no soy abogado y mi asesor es químico puro, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cómo es que se puede dar una ley de ese tipo y después ni siquiera tener el valor de defenderla, ¿no? Salir a decir que la culpa de todo eso la tiene el asesor, que es experto en ingeniería genética, ¿cierto? Créanme que es realmente una vergüenza con todo y sus letras. A ver, voy a ponerles algo solamente sobre el tapete para que reflexionen. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos en el Perú crimen organizado, ¿es correcto? ¿O no hay crimen organizado en el Perú? Yo estoy leyendo el chat y en el chat todos me dicen que sí. ¿Ven? Entonces, yo sí creo que en el Perú hay crimen organizado. Y cuando Fiscalía interviene contra el crimen organizado, ¿qué es lo que realiza? Normalmente, una investigación que dura meses, donde se verifican, en coordinación con la policía, se hace con equipos especiales de la policía y la Fiscalía, se verifican dónde la organización criminal opera, cuáles son sus principales centros, donde guardan armas, etcétera, y donde se esconden. Entonces, se piden ante el juez órdenes de allanamiento en esta investigación preliminar. Se siguen actos de investigación y cuando ya se tiene toda la información consolidada, se va donde el juez y se pide órdenes de allanamiento. Y esas órdenes de allanamiento, ¿cómo tienen que ser? En simultáneo. Si, por ejemplo, se va a golpear a una organización criminal dedicada a la extorsión, al secuestro, dedicada al sicariato, dedicada a cualquier delito que se comete en crimen organizado, en corrupción también, obviamente en corrupción también, ¿sí? Tráfico de drogas, etcétera, lo que se hace es, se organizan pues allanamientos en simultáneo en muchos inmuebles, 10, 15, 12, 8, 7 inmuebles, en simultáneo. ¿Por qué? Porque basta que la organización sepa que la fiscalía y la policía cayó, automáticamente desaparecen y eliminan todo tipo de información. Entonces, lo único factor de éxito en esto es el factor sorpresa. ¿Y qué es el factor sorpresa? Allanar a la misma hora todos los inmuebles e ir con detenciones preliminares.
ir con detenciones preliminares, ir además con órdenes de, de cerraje, con órdenes que siempre se piden para revisar esos inmuebles con exhaustividad. Porque solo así se puede combatir al crimen organizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera traba que pone el Congreso. Esos allanamientos en los 12 o 15 inmuebles que se van a hacer a la misma hora y en simultáneo no se pueden hacer si no está presente el abogado de libre elección. Yo pregunto, mientras esperemos en alguno de los inmuebles al abogado de libre elección, ¿qué creen que va a pasar con todo? ¿Se van a pasar la voz o no? Y todas las moscas van a volar y no vas a capturar a nadie. Segundo, no vas a encontrar nada. Crítica, paros, manifestaciones, pronunciamientos de colegios de abogados, ¿y qué hace el Congreso? Recula. Y dice, no, bueno, ya no es necesario que esté el abogado de libre elección, pero sí tiene que estar defensor público. La pregunta es, ¿de dónde sacamos defensores públicos para los 15 inmuebles a la misma hora? Ese día, ¿tenemos capacidad instalada en el Ministerio de Justicia? O sea, chiste tras chiste. Como si el primer chiste fuera poco, hacemos la segunda broma más estúpida que la anterior. Chiste tras chiste, doctores. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar a defensores públicos para hacer allanamientos a la misma hora con defensores públicos? Muy bien. Pero no conformes con eso, tienen que sacar la ley 32.181. ¿Qué quiere decir la ley 32.181? Quiere decir que no se puede ordenar detenciones preliminares en esos casos porque no hay flagrancia previa. Cuando a mí me contaron eso, parecía un chiste. Entonces, ¿qué hace Fiscalía? Allana 15 inmuebles, encuentra evidencia, pero no puede capturar a nadie. Y lo que tiene que hacer es prisión preventiva. Claro, prisión preventiva sin que haya alguien detenido. Prisión preventiva con todos los delincuentes que ya se dieron cuenta que les cayeron, que les encontraron elementos en su contra, pero se les pide prisión preventiva. Y se les pide prisión preventiva y se espera que cuando se ordenen las prisiones preventivas, uno a uno se entregue. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? ¿Ustedes creen que cuando la fiscalía la fiscalía solicite la prisión preventiva y el juez ordene la prisión preventiva, de esos 100, 200 fascinerosos que están fugados, estos van a venir y se van a entregar? Es el nivel de estas normas. La pregunta es, ¿realmente estamos combatiendo el crimen organizado? ¿Tenemos interés en combatirlo? ¿Tenemos vocación de combatirlo? ¿Saben qué? Esperar que luego de la prisión preventiva, estos criminales, estos sicarios, extorsionadores, marcas, raqueteros, narcos, corruptos, se entreguen, ¿qué significaría? ¿Ser absolutamente ingenuo o no? Porque si estos se dan cuenta que hay una orden de captura en su contra, ¿qué hacen? Desaparecen simplemente. Entonces, ¿cuál era la única forma que tenía Fiscalía y Policía de capturar a esta gente? Con detención preliminar. Porque la detención preliminar es una detención cuando no hay flagrancia. La detención preliminar es una detención cuando no hay flagrancia y es imposible esperar a la prisión preventiva. Ese es el requisito, pues, de la detención preliminar, que no haya flagrancia, pero haya peligro de fuga. Y por eso es que se captura a esta gente sin flagrancia, porque hay peligro de fuga, y se recién pide prisión preventiva cuando la detención preliminar ya operó. Con lo cual a la gente se tiene capturada. Pero con esta maravillosa ley del Congreso, la ley 32.181, no se puede pedir detención preliminar sin flagrancia. ¿Qué ocurrió a partir de esto? Que los que habían sido detenidos con organización criminal sin flagrancia, como el tema de las llenas, recordarán ustedes, fueron puestos en libertad. Y todos los que habían sido detenidos con detención preliminar inmediatamente pidieron su libertad.
y se les tuvo que soltar. ¿Sí? Entonces, si esto no lo entienden ustedes, ya nadie lo va a entender. Porque esto lo entendemos los abogados. Los abogados sabemos diferenciar detención en flagrancia, de detención preliminar y de prisión preventiva. La detención policial en flagrancia es precisamente pues cuando hay flagrancia. La detención preliminar en flagrancia es pues precisamente cuando se dan esas circunstancias de flagrancia propiamente dicha, flagrancia presunta, o presunción de flagrancia, cuasi flagrancia, o flagrancia por sindicación o identificación. Una cosa es detención en flagrancia, que realiza la policía, y otra cosa es detención preliminar. La detención preliminar es pues precisamente cuando no hay flagrancia. Esa es la esencia de la detención preliminar. No hay flagrancia, pero hay peligro de fuga. Y no podemos esperar a la prisión preventiva, porque si esperamos a la prisión preventiva, sale la orden, pero es una orden pírrica que no se puede ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y yo pregunto, si nosotros, los académicos, si nosotros, los estudiosos del derecho, no salimos a pronunciarnos, no salimos a decir lo que está pasando, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Eso no se va a poder hacer. Porque si nosotros no lo salimos a decir, lamentablemente nadie lo va a hacer. Entonces va a tocar. Me preguntan en el chat cuál es la finalidad de la detención preliminar. La detención preliminar tiene varias finalidades, pero la más importante finalidad de la detención preliminar es evitar fuga. Esa es la principal finalidad. Conjurar el peligro de fuga. Esa es la principal finalidad. Conjurar el peligro de fuga. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad principal. Se ha escrito mucho sobre la detención preliminar, pero para que la gente que no es experta en materia penal me lo entienda en términos muy puntuales, ¿qué cosa busca? Evitar peligro de fuga. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un peligro de fuga tal que no podemos esperar a prisión preventiva. Porque si esperamos a prisión preventiva, la prisión preventiva es una audiencia que se realiza sin que esté presente, ¿quién? Sin que esté presente el procesado, sin que esté presente el investigado. La detención preliminar se hace únicamente por orden del juez, sin presencia en esa discusión o en esa decisión del investigado. Y luego se impugna la detención preliminar, sin duda. Pero ese es el factor sorpresa, lo más importante para combatir con el crimen organizado. ¿Cuál es la esencia de los sicarios? ¿Cuál es la esencia de los corruptos? ¿Cuál es la esencia de los narcotraficantes, de los extorsionadores? ¿Este tipo de criminales en el Perú abundan? Sí. ¿En el Perú están haciendo inhabitables varias localidades? Sí. ¿Ese es un fenómeno que está existiendo? Sí. ¿Y cuál es la esencia de esa gente? Cometer sus delitos desde la clandestinidad. ¿Qué quiere decir eso? Saber que no son descubiertos, saber que nadie conoce de sus actos, saber que nadie los identificó. Porque cuando saben que los han identificado y que están yendo atrás de ellos, se fugan. Eso lo conocemos todos. Cuando saben que han sido identificados, cuando saben que la policía está yendo detrás de ellos, se fugan. Por eso es que un factor es el único que funciona en estos casos, y ese factor es el factor sorpresa. Y ese factor sorpresa solo se logra con allanamientos, con detenciones preliminares, con ese tipo de medidas. Que no son creación del Perú, pues, que se hacen en todo el mundo. ¿De acuerdo? Y eso, en el Perú, se atrevieron a dejar sin efecto la detención preliminar. No, pero han quedado los otros dos supuestos me voy a jubilar sin verlos, pues. Los otros dos supuestos me voy a jubilar sin verlos. El supuesto fundamental, el esencial, lo que mueve la detención preliminar, ese fue dejado sin efecto.
¿De acuerdo? Esa es la gravedad de lo que está pasando hoy día. Por eso es que en este país, ayer tuvo que haber un pronunciamiento de la Corte Suprema, porque algo está pasando. ¿Sí? Yo no soy quien para sacar conclusiones, pero lo que sí puedo decir es que algo está pasando. Esto normal no está, ¿o sí? ¿De acuerdo? Algo está pasando. Entonces, esperemos pues que dejemos de legislar de esa manera, ¿no? Porque ya son muchos los detenidos luego de un trabajo arduo de la policía, luego de un trabajo arduo del Ministerio Público, que con este tipo de normas han sido puestos en libertad en las últimas horas. ¿De acuerdo? Porque a los jueces no les queda otra alternativa que disponer la inmediata libertad. Eh, Lamentablemente, este tema lo tenía que tocar hoy día, y lo tenía que tocar hoy día por una razón. Por una razón. ¿Y cuál es la razón? Porque todos, no solo yo, todos somos víctimas del crimen organizado en nuestros tiempos. Todos somos víctimas de organizaciones, de bandas criminales. Y todos vivimos aterrorizados en este país. Entonces, no puede ser posible que mientras la Fiscalía hace denodados esfuerzos trabajando en conjunto con la policía, se pretenda dar normas como las que mencionaron ayer los señores jueces supremos, que buscan enfrentar a la policía y a la Fiscalía, con normas, como lo han dicho ayer los jueces supremos, con absoluto desconocimiento de la Constitución. Normas que buscan crear un clima hostil entre los persecutores. Entonces, vamos, una norma, dos normas, tres normas, cuatro normas, cinco normas pro crimen, ¿es para preocuparse o no? O sea, una norma es coincidencia, qué raro, cuando son dos. Cuando son tres ya es preocupante. Cuando son cuatro o cinco ya es prueba indiciaria de que algo no está andando bien allí. ¿Cierto? Entonces yo hoy día, desde esta tribuna que me da Udeápolis, saludo la iniciativa de la Corte Suprema, que el día de ayer se pronunció para decir, vamos a hacer comisiones que vamos a trabajar y vamos a ver estos temas. ¿De acuerdo? Porque creo que ninguno de nosotros en este país quiere que esto se mantenga, que esto continúe. Ya cada día que amanece, a uno le da miedo leer el peruano, porque uno no sabe qué va a salir esta vez, ¿cierto? Porque cada día salen cosas distintas, ¿sí? Y como dicen en el chat, creo que no hay peor ciego que aquel que no lo quiere ver. ¿De acuerdo? Creo que este tema ya ha rebasado todo límite posible o tolerable. Y yo no me estoy pronunciando como fiscal. Yo me estoy pronunciando como lo que soy, que es un estudioso del derecho. ¿De acuerdo? Porque no estoy con una cinta. Ustedes me ven con una cinta y una medalla, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy como un académico, como un estudioso del derecho, dando una opinión. ¿De acuerdo? Una opinión académica, en un foro académico. ¿De acuerdo? Y Udeápolis, que es capaz de congregar 500, 600, 700 personas en estos foros, pues es una tribuna donde uno puede, pues, tener la posibilidad de pronunciarse. Eh, y podríamos hablar de esta ley que pone responsabilidades a los jueces y fiscales. Podríamos hablar de esta ley que dice qué beneficios van a tener los mayores de 80 años, y podríamos hablar de todas las leyes, pero hoy día hemos venido pues a hablar de proceso inmediato y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y hemos hablado de la flagrancia y hemos hablado de la detención preliminar porque tiene que ver pues con la flagrancia y tiene que ver con el proceso inmediato.
Y por eso me he metido en ese tema, porque es tangencial y está vinculado con esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ya más precisamente del proceso inmediato del día de hoy. En la sesión anterior habíamos hecho una pequeña panorámica, habíamos hecho una presentación bastante genérica del proceso inmediato, ¿cierto? Habíamos hablado de que eran 7 procesos especiales por circunstancias especiales. Habíamos hablado de que este proceso inmediato buscaba simplificar, buscaba economizar, buscaba una justicia más pronta en temas de prueba evidente, en temas donde no era necesario hacer una investigación, podíamos saltar la investigación, ¿sí? Pero ahora créanme, queridos doctores, se los digo con total sinceridad, la cantidad de procesos inmediatos que se están haciendo no es ni por asomo lo que se había buscado hacer cuando se dictó las normas en el Código Procesal Penal que regulaban el proceso inmediato. Se tenía mucha expectativa en el proceso inmediato, ¿verdad? Pero hoy día, lamentablemente, el proceso inmediato se aplica muy poco. Digo lamentablemente, porque el proceso inmediato, la idea era que descongestione la carga procesal en casos en los cuales no se amerita hacer una investigación amplia. En los casos en los cuales con una diligencias preliminares era suficiente para irnos a juicio. Temas de prueba evidente, temas de confesión sincera, temas de flagrancia, temas de conducción en estado de ebriedad, temas de omisión a la asistencia familiar, era suficiente con diligencias preliminares ir a juicio. Juicio inmediato, juicio directísimo, como se llama en otros países, ¿no? Saltar esta investigación cuando no era necesaria. Eh, por razones varias, esta figura que estaba en el Código Procesal Penal y que posteriormente fue modificada por el Decreto Legislativo 1194, hoy día está casi en derogación tácita. Perdónenme la ironía, pero se usa muy poco, ¿de acuerdo? Y no era esa la idea de esta figura del proceso inmediato. Porque se crearon jueces de flagrancia, ¿cierto? Porque se crearon, se dio presupuesto para esto. Pero lamentablemente, pues, en la práctica no se está cumpliendo esa finalidad, no se está dando en las cifras que se esperaban este tipo de procesos. Me preguntarán por qué. Hay muchas explicaciones. ¿Cierto? Falta de cultura, normas que buscaron forzar esta figura, que al final terminaron volviendo al otro extremo, ¿sí? Con el decreto legislativo 1194 se buscó forzar estas figuras en casos de flagrancia a los fiscales, indiciándoles bajo responsabilidad. La Corte Suprema tuvo que pronunciarse y tuvo que decir, no es en todos los supuestos de flagrancia, no es de manera obligatoria, no es en todos los tipos de flagrancia. Entonces, volvimos a una versión mucho peor a la que estaba inicialmente en el código. Y hoy día casi el proceso inmediato se ha diluido. ¿Sí? ¿Qué hacer frente a eso? En estos foros, pues tenemos que ver ese tipo de soluciones. Yo insisto en que los modelos, los códigos, pueden traer figuras interesantes como el proceso inmediato. Pero una cosa es que cambie el código y otra cosa es que cambie la mentalidad. Porque el cambio cultural en este país todavía no está operando. ¿Cierto? A veces los fiscales no incoan procesos inmediatos. Vuelvo a repetir, falta esa cultura de incoar procesos inmediatos en casos que bien podría aplicarse. Y también falta esa cultura de abogados de aceptar esos procesos inmediatos cuando no tienen nada que investigar. ¿De acuerdo? A veces los fiscales hacen su investigación por inercia y no hacen salidas de simplificación procesal. Y los abogados, cuando el fiscal la quiere hacer, se opone. Resultado, cada vez se aplica el proceso inmediato únicamente para temas de bagatela.
¿De acuerdo? Entonces, el principal objetivo, pues, no se cumplió. Eh, Esa reflexión era importante antes de entrar a analizar ya los pormenores del proceso inmediato a partir de las PPTs que se han preparado para la ocasión, ¿no? Ustedes saben que llega el momento siempre es más esperado por ustedes, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, líder Jacinto, a combatir las famosas PPTs, sin duda, las internacionales PPTs? ¿De acuerdo? Yo a Reader le doy algunas ideas y con eso él trabaja una cosa impresionante. Muy bien, adelante, por favor. Empieza a proyectarlas. Listo, doctor Frank Almanza. Entonces, en estos momentos estoy por proyectar. No sé si lo puede visualizar. Claro que sí. Adelante. Ahí tenemos proceso inmediato. Avanzamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Muy bien. Regresamos. Ahí está. Vamos a cuadrarnos por un segundito allí. No está de más siempre recordar esas etapas del proceso penal, ¿no? Las etapas del proceso penal son la investigación, la etapa intermedia y el juicio. En la investigación preparatoria tenemos actos urgentes e inaplazables, que son las diligencias preliminares, y tenemos la investigación preparatoria propiamente dicha, la investigación preparatoria formal, que junto con los actos urgentes e inaplazables que constituyen las diligencias preliminares, constituyen la primera etapa, que es la investigación preparatoria. ¿Sí? Esta investigación la hace el Ministerio Público, pero es una investigación de cargo y de descargo, o sea, busca recabar elementos para decidir si se imputa o no, y busca también hacer actos de investigación que la defensa propone o solicita. Luego de eso se pasa a la etapa intermedia, que está a cargo del juez de investigación preparatorio o del juez de garantías, ¿sí? Para ver si esa acusación reúne todos los perfiles que se necesitan en el artículo 349. La defensa verifica si la acusación cumple con todo lo que el 349 dice y a partir de allí se pasa traslado a la defensa y la defensa puede plantear todas las incidencias que el 350 establezca y eso se debate en esta audiencia preliminar o audiencia de control de acusación y recién allí se pasa a juicio. Muy bien, ¿cuál es la idea del proceso inmediato? La idea del proceso inmediato es saltar esas dos etapas, la investigación preparatoria formal y la etapa intermedia. Y desde diligencias preliminares, ir directamente a juicio, cuando no se amerita hacer una investigación. Abreviar así el proceso, ahorrando una investigación preparatoria y ahorrando una etapa intermedia, y haciendo que el juez de juicio haga el control de acusación, nos permite pues una justicia más oportuna, una justicia más célere, que en casos como los casos que no tienen mayor gravedad de prueba evidente, podría aligerar mucho la carga procesal. Siguiente. Siguiente, siguiente. Entonces, esta es la idea en el proceso inmediato. Simplificar. El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal. La acusación directa también simplifica, claro, porque la acusación directa también hace que se salte desde diligencias preliminares hasta etapa intermedia, ¿cierto? Tiene otro mecanismo que el proceso inmediato igual simplifica. No se saltará hasta el juicio, no será en los supuestos establecidos con el proceso inmediato, ¿cierto? No será el trámite establecido en el proceso inmediato, pero la acusación directa también es un mecanismo de simplificación procesal. En la terminación anticipada también, pues, o sea, si hacemos un acuerdo, ya no hacemos las demás etapas. Entonces, en alguna medida, una terminación anticipada que se basa en un acuerdo abrevia la tramitación del proceso, porque con ese acuerdo, pues ya se sentencia de manera mucho más rápida, ¿no? O esta terminación anticipada o conclusión anticipada de juicio, cuando en el juzgamiento evitamos de hacer toda la actuación probatoria, evitamos todo el desfile probatorio y en la etapa inicial misma del juicio hacemos una conclusión anticipada del juicio, ¿no? En doctrina también le llaman terminación anticipada de juicio, ¿no? O conclusión anticipada, como todos lo manejamos, ¿sí? Y esta colaboración eficaz también eventualmente permite esta simplificación. Siguiente, Reader. Muy bien.
Entonces, este proceso inmediato puede ir acompañado también de una terminación anticipada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también en el código están estas famosas salidas alternativas. Siguiente, como el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Entonces, podemos plantear una aproximación a un concepto de proceso inmediato. ¿Qué podríamos decir en esa aproximación al proceso inmediato? Podríamos decir que es uno de los 7 procesos especiales junto con el determinación anticipada, la colaboración eficaz, faltas, acción privada, seguridad, ¿cierto? Es un proceso especial junto con los demás procesos especiales, que son 7, ¿cierto? Que lo que busca es abreviar el proceso penal, suprimiendo y no haciendo una investigación preparatoria y una etapa intermedia en los casos que eso se amerite. ¿Sí? Muy bien, adelante. ¿Se puede aplicar el principio de oportunidad? Claro, siempre se puede aplicar el principio de oportunidad, aun cuando se formaliza la investigación preparatoria, se puede aplicar el principio de oportunidad, doctor. Muy bien. ¿Qué cosa buscamos? Lo que buscamos es simplificar, acelerar, cuando ya no se quiere mayor investigación. Evitar que esta investigación preparatoria se haga por hacer, como un procedimiento rutinario e innecesario, cuando las condiciones ya están dadas para formular acusación. O sea, evitar que se haga una investigación de rutina, ¿no? Obviamente la Corte Suprema ha dejado bien claro que acá solo procede cuando son delitos graves. Solo procede cuando no son delitos complejos. Cuando es delito complejo, cuando es delito grave, cuando son tipos de flagrancia distintos a la flagrancia propiamente dicha, etcétera, y no procede, ¿no? El rango de aplicación del proceso inmediato no es tan amplio, ¿sí? Siguiente. Entonces, lo que se busca acá, ¿qué cosa es? Lo que se busca acá es realizar, lo que se busca acá es realizar, ¿sí? Una justicia mucho más oportuna, una descongestión procesal, una descarga procesal. ¿Por qué es importante tocar estos temas hoy día? Porque hoy día, lo que en su momento todos pensamos que era un meme, cuando salieron publicaciones en internet de que se estaban en alguna localidad del país fijando audiencias de juicio para el 2033, 2034, 2035. Nosotros pensamos que era un meme, ¿cierto? Pero los días pasaron y los magistrados de esa zona se pronunciaron. ¿Y qué dijeron? Que sí, efectivamente, estaban fijando audiencias para esas fechas, para más allá del 2030. Audiencias de juicio para esas fechas. ¿Y por qué estaban fijando audiencias de juicio para más allá del 2030? ¿Por qué? Porque sencillamente las agendas de juicio estaban llenas y no habían para otras fechas. Entonces, pregunto, ¿eso qué quiere decir? Que el modelo está empezando a colapsar, que los juicios no están señalándose de manera oportuna. Entonces, hay que volver a pensar las figuras que nos permitían hacer descongestión procesal. Terminaciones anticipadas, nos permitían justicia más oportuna, procesos inmediatos, ¿de acuerdo? Salidas alternativas, mecanismos de simplificación procesal. Entonces tocaba mirar hacia esas figuras y decir, de pronto, lo que está pasando es porque esas figuras no se están aplicando como deberían, ¿cierto? Entonces, hacer una mirada reflexiva a eso, porque un modelo no se puede sostener si los juicios van a ser, luego de años de pasada, la etapa intermedia o de hecho el control de acusación. No se puede, no se puede sostener un juicio en esas condiciones. ¿De acuerdo? No se puede. Se ha trabajado mucho, como dice Larry Miguel en el chat, con módulos de flagrancia. Se han hecho esfuerzos, pero todavía no se está logrando, no está resultando. Todavía no se está viendo eso reflejado en cifras. ¿De acuerdo? Todavía siguen colapsados los juzgados de juzgamiento, los juzgados unipersonales y colegiados. Siguiente, por favor. Entonces,
Este tipo de situaciones nos hacen, pues, repensar, nos hacen analizar nuevamente este proceso inmediato, nos hacen repensar estas figuras. Y por eso es que en esta sesión vamos a refrescar la tramitación. Vamos a refrescar cómo es que el código planeó la realización de este proceso inmediato. Siguiente. Muy bien. ¿Dónde está regulado el proceso inmediato? ¿Cuál es su ubicación normativa? Ya les he dicho, el proceso inmediato es un proceso especial que está regulado en los artículos 446, 447, 448, etcétera, del Código Procesal Penal. El 446 nos habla de los supuestos de aplicación del proceso inmediato. El 447 nos explica cómo es el desarrollo de la audiencia única de incoación del proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva. Y el 448 nos habla de la audiencia única o juicio inmediato. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los presupuestos para incoar proceso inmediato? ¿De qué presupuestos debemos partir para incoar proceso inmediato? Vemos los presupuestos para incoar proceso inmediato. Siguiente, por favor. ¿Sí? Están en el artículo, como les había adelantado ya, 446. El artículo 446 nos va diciendo cuáles son los supuestos para incoar proceso inmediato, ¿no? Este artículo 446 en su versión inicial, ¿no? Dice, se puede incoar proceso inmediato cuando el imputado ha sido detenido en flagrancia delictiva. Segundo, cuando el imputado ha confesado la comisión de delitos. Confesión según los parámetros del artículo 160. Y cuando existen elementos de convicción acumulados, ¿cierto?, en diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Esta versión primigenia del 446, siguiente por favor, esta versión primigenia del 446, ¿cierto?, fue posteriormente ampliada. Esta versión primigenia del 446 posteriormente se amplió. ¿Y qué se estableció en esta versión del 446, en esta versión posterior que me voy a permitir leerles a todos ustedes? Miren, este 446 que regula el proceso inmediato dice que además de esos supuestos, ¿cierto?, se va a dar en casos que tienen que ver con ¿qué? En casos que tienen que ver con omisión a la residencia familiar y que tiene que ver con casos que tienen que ver con ¿qué? Con conducción en estado de ebriedad. ¿Sí? Vamos a ver la flagrancia. Con esa flagrancia vamos a empezar discutiendo este tema de la flagrancia. Siguiente, por favor. Entonces ya está claro que en el 446, inciso cuarto, 446, inciso cuarto, se completó y se dijo que también el fiscal debe solicitar incoación de proceso inmediato en omisión familiar y conducción en estado de ebriedad. Esa es la base legal que se incorpora, ¿cierto?, con el decreto legislativo 1194 del 30 de agosto del 2015. ¿Sí? Muy bien. La flagrancia se viene del latín flagrantis, ¿no? ¿Qué significa? Arder, quemar. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de flagrancia, estamos hablando en el momento mismo en que está ardiendo, ¿no? Aquello que está ardiendo, resplandeciendo como fuego. Esto es, se está en ese momento cometiendo. ¿De acuerdo? En ese momento se está cometiendo. Más o menos a la vista de todos. Eso, más o menos, es lo que significa, palabras más o palabras menos, la flagrancia. Siguiente, por favor. Eso es lo que significa.
Se ha modificado con la ley 30.558, ¿cierto? Los plazos de detención en caso de delitos flagrantes, más o menos de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos. Acá hay un tema que para mí es muy importante. La detención, la duración, se modifica de 24 a 48 horas, vencidos los cuales se deben poner a disposición del juzgado correspondiente. La detención preliminar se va a dar en el plazo de hasta 15 días, ¿cierto? En los supuestos de delitos de tráfico ilícito de drogas y demás, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante que quiero que ustedes analicen y entren en cuenta. Algo que yo creo que es importante y que quiero que ustedes analicen o entren en cuenta, tiene que ver con algo, desde mi modesto punto de vista, que a veces se confunde mucho. Lo que se ha modificado es el plazo de duración de la detención. No se ha modificado el plazo para detener a una persona. El plazo de duración de la detención se modificó hasta 48 horas, hasta 15 días, siempre ha estado, pero en algunos delitos. Pero el plazo de 48 horas es de duración de la detención. El plazo para detener a una persona desde que cometió el delito no se ha modificado, ese se mantiene, ese sigue siendo 24 horas. Ese sigue siendo 24 horas. El plazo que se ha modificado es el plazo de duración de la detención, pero no el plazo para detener a una persona, que ese se mantiene, ese sigue siendo, como les había comentado, 24 horas. La duración es la que se ha modificado. Siguiente reader, por favor. ¿Sí? Muy bien. Luego también se modificó la Constitución. Y cuando se modificó la Constitución, ¿de acuerdo? Se estableció las 48 horas, ¿no? En todo caso, el detenido debe ser puesto dentro del máximo plazo de 48 horas y el término de la distancia. Y dice, estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, en los casos de espionaje, en los casos de tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales. En tal caso, se puede llegar a un plazo no mayor de 15 días. Pero que es importante tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto, se ha modificado a 48 horas el plazo de duración de la detención hasta es la palabra que yo quiero que todos internalicen. Hasta. O sea, no es que la duración va a ser 48 horas siempre. La duración es hasta 48 horas, porque la detención puede durar menos. Puede durar 2 horas, puede durar 15 horas, puede durar 24, puede durar 42. Es hasta 48 horas. ¿De acuerdo? El plazo que se tiene para poner a disposición del juez. ¿De acuerdo? Plazo máximo. Igual, en tráfico ilícito de drogas, en temas de organizaciones criminales, en temas de espionaje, en temas de terrorismo, hasta 15 días. ¿De acuerdo? Recuerden esa palabrita, ¿sí? Hasta, por un término no mayor. ¿Sí? Esto creo que era importante precisar. Siguiente, por favor. Muy bien. Creo que en los tipos de flagrancia, más o menos estamos sintonizando, más o menos estamos de acuerdo. Los tipos de flagrancia van a ser la flagrancia estricta o propiamente dicha, en el momento en que está ardiendo la llama, ¿no? Yo siempre digo, con las manos en la masa, ¿cierto? Luego tenemos el tema de la cuasiflagrancia o flagrancia en fuga. Luego tenemos la flagrancia por identificación inmediata, ya sea por testigos, el agraviado o cámaras de video, esto es en 24 horas, ¿sí? Y la presunción de flagrancia, que es una flagrancia inferida a partir de indicios como vinculación con huellas, elementos que le vinculan con el delito, ¿no? Siguiente. Esta flagrancia estricta o propiamente dicha, que yo le llamo flagrancia con las manos en la masa, esta flagrancia, que es una flagrancia que se dice con las manos en la masa, es una situación en la que el individuo está en el momento exacto
cometiendo el delito y en ese momento exacto en el que está cometiendo el delito es capturado. Este concepto es clave para el proceso inmediato, porque lo que justifica es una actuación rápida y sin demora de las autoridades competentes. ¿Qué características esenciales tiene esta flagrancia estricta? La primera característica es evidencia directa del delito, porque el individuo está observado mientras realiza la conducta ilícita. Hay una evidencia directa del delito. ¿Sí? Puede ser evidenciado con testigos, puede haber testigos que corroboren esto, pero la idea de esta flagrancia estricta o propiamente dicha es que la policía interviene de inmediato, porque la policía presencia ese hecho, al presenciar el hecho, interviene. Muchas veces, con esa su intervención, evita la consumación del delito, ¿verdad? Por ejemplo, se está cometiendo un robo y la policía interviene, un hurto y la policía interviene, y bueno, con la intervención se evita la consumación delictiva. Pero a veces, pues ya el delito está consumado, pero igual es flagrante simplemente dicho, imagínate, le dispararon, ya mataron, ya está el delito consumado, la policía interviene, pero igual allí lo que se está haciendo es, se está evitando la consumación del delito. Está regulada esta flagrancia en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que más o menos nos clarifica cómo es que se puede considerar la flagrancia de un delito. Cuando hay este tipo de flagrancia, se aplica proceso inmediato. Este tipo de flagrancia, que es la flagrancia propiamente dicha, la flagrancia con las manos en la masa, este tipo de flagrancia es una flagrancia que facilita la aplicación del proceso inmediato. ¿De acuerdo? Claro, siempre que no sean delitos graves, les he dicho. Claro, siempre que no sean delitos complejos, ¿no? Se facilita la aplicación del proceso inmediato. Siguiente. Luego tenemos esta cuasiflagrancia, que es una flagrancia que se da cuando el autor del delito no es sorprendido mientras lo comete, sino es sorprendido y comete tiempo después, ¿no? Tiempo después, bajo circunstancias que permitan inferir su participación en el delito. ¿De acuerdo? La flagrancia presunta, ¿no? Que es cuando el individuo es encontrado, que es la flagrancia presunta, que es la que regula el 259 como flagrancia presunta. El sujeto es encontrado inmediatamente después del hecho con elementos vinculantes como objetos, instrumentos, armas o bienes relacionados con el delito, o señales físicas como manchas de sangre, rastros de violencia que lo relacionen con el ilícito. ¿De acuerdo? Esto ocurre fuera de la escena del crimen, pero de manera inmediata al hecho, 24 horas como máximo, ¿no? ¿Sí? De manera inmediata. Esto es lo que se conoce como presunción de flagrancia o flagrancia presunta. Como dice Jefferson Povis en el chat, con masa en las manos. No con las manos en la masa, sino con masa en las manos. Siguiente, líder. Todo eso, como dice Sonia, dentro de las 24 horas. Todo eso dentro de las 24 horas. Luego tenemos el tema de la flagrancia por identificación inmediata, que está contemplada en el 259 también, cuando dice que es identificada de manera inmediata como el autor, partícipe, cómplice, ¿cierto? ¿Por quién? Por testigos. Es identificada por imágenes, por videos o cualquier medio tecnológico obtenido en el acto, ¿cierto? Relacionado directamente con la información encontrada en la escena. ¿De acuerdo? Esto es dentro de las 24 horas, por favor. Esta flagrancia por identificación inmediata es dentro de las 24 horas. Se realiza sin un lapso de tiempo mayor a 24 horas. ¿De acuerdo? Esta flagrancia por identificación o esta flagrancia por reconocimiento o por identificación es una flagrancia que no autoriza la realización del proceso inmediato. Estas flagrancias que estamos viendo, como la que vamos a ver a continuación, siguiente por favor, vamos a volver a mirar esta flagrancia presunta, ¿cierto? Que es cuando se le encuentra a la persona con elementos que lo vinculan con el hecho. Esta flagrancia presunta
esta flagrancia presunta o presunción de flagrancia o flagrancia inferida, que es la que hemos conversado ya, pero ahorita en este momento lo quiero refrescar para efectos de decir, en estos casos no se autoriza proceso inmediato. ¿Por qué? Porque se está construyendo indicios, se están construyendo elementos que vinculan con el hecho, pero todavía no es como para construir un caso y llevarlo a juicio. ¿De acuerdo? Porque todo es inferencial o no. A ver, líder, te ruego regresar a 2 PPTs. Vuélvete 2. Ahí estamos. Uno más. Ahí estamos. No, avánzate un par más. Ahí quédate. Ahí quédate por un segundo. Ya está. Acá es que yo les quiero decir. El 259, ¿qué dice? Se considera cuando el sujeto es encontrado inmediatamente después del hecho con elementos vinculantes como objetos, instrumentos, armas, bienes relacionados con el delito, señales físicas, manchas de sangre, rastros de violencia que lo vinculen, que lo relacionen con el ilícito. Ocurren circunstancias inmediatas y fuera de la escena del crimen. La pregunta, doctores, es, y yo se las hago a todos porque estamos en una situación en la que yo me comunico con ustedes, ustedes opinan a través del chat. Esto que dice el artículo 259, esto que más o menos reproduce el artículo 259, ¿sí? Es puro indicio, ¿sí? Es puro indicio. Instrumentos procedentes de aquel. Señales en su vestido que le indiquen su probable autoría o participación. Avanzamos 2 más, por favor, Reader. Esto es simplemente, esto es simplemente inferencial. Estos bienes sustraídos en posesión del sospechoso. Estas herramientas cometidas, usadas para cometer el delito. Estos signos o rastros visibles, manchas de sangre, ropa dañada, que lo asocian al hecho. Esto simplemente lo vincula con el hecho, pero de manera inferencial, aplicando máximas de la experiencia. ¿De acuerdo? Haciendo inferencias. Pero esto no es suficiente. ¿Para qué? Para incoar un proceso inmediato. Porque para incoar un proceso inmediato se tiene que tener la flagrancia estricta, la flagrancia propiamente dicha. Porque acá no hay evidencia suficiente. ¿De acuerdo? No hay prueba evidente, como dice el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato. ¿Por qué? Porque estamos todavía a nivel inferencial. Y así como hay indicios, en una investigación podrían surgir contraindicios. Todo esto es circunstancial. ¿Lo vincula con el hecho? Sí, claro. A partir de acá es posible construir prueba indiciaria, sí, pero esa prueba indiciaria se construye solo a partir de una investigación. ¿De acuerdo? A partir de estos elementos, a partir de estos indicios, a partir de todo esto que es circunstancial, ¿se puede construir una prueba indiciaria? Sí, se puede construir una prueba indiciaria, pero para eso se requiere investigar. Se puede construir una prueba indiciaria, pero para eso se requiere investigar. Siguiente, por eso en esos supuestos no se autoriza el proceso inmediato. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá se ha tratado de hacer, ¿sí? Más o menos una diferencia, ¿verdad? Entre todas las figuras. Momento mismo de la detención, ¿cierto? Momento mismo, el fuga, ¿sí? Presunción de flagrancia. Siguiente, estas PPT se las van a facilitar a ustedes para los efectos de que puedan repasar y puedan estudiar estas figuras. Qué increíble. Miro, y son más de 512, 513 participantes. En tiempos navideños, tener 513 participantes es algo que debo rescatar y por eso es que lo menciono. Muchas gracias por conectarse y por estar, señores, acá esta noche. Realmente es un honor para mí tenerlos presentes. Siguiente, por favor. Elementos de convicción suficientes. También estamos en un supuesto de aplicación de proceso inmediato cuando tenemos, cuando se dan elementos de convicción suficientes. Esos son los que ha recabado la policía,
con conocimiento del fiscal en las primeras diligencias urgentes e inaplazables. Como ustedes bien saben, la policía es quien hace presencia en las calles. La policía es quien está en contacto con los crímenes que se van cometiendo. Y la policía es pues que realiza estos actos que recaba en diligencias preliminares y que los pone de conocimiento inmediato del fiscal. Y a partir de allí se construye la teoría del caso para hacer investigación preliminar o diligencias preliminares y luego teoría del caso para hacer una formalización de investigación preparatoria y se concluye con una teoría del caso ya mucho más sólida con este principio de progresividad en el acopio de información, ¿sí? Ya para emitir un requerimiento acusatorio de ser el caso, ¿no? De ser el caso. Siguiente. Muy bien. Como saben, este artículo 330 autoriza a la policía a realizar estas situaciones de diligencias preliminares, estos actos urgentes inaplazables, y a partir de acá se pueden acopiar, a partir de acá se puede tener elementos necesarios como para decidir ya la incubación de un proceso inmediato. Siguiente, por favor, Reader, te ruego. ¿Sí? Entonces, este 331 también regula la participación de la policía. Muy bonito el dibujo, el policía bastante ágil, está persiguiendo al, ¿cierto? Al malhechor, ¿no? Así es. Actuación policial de inmediato, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Ahora entramos a la tramitación del proceso inmediato. Ahora ya pasamos a la tramitación del proceso inmediato, ¿sí? Es importante analizar que se puede incoar proceso inmediato, el fiscal puede incoar proceso inmediato una vez finalizadas las diligencias preliminares o hasta 30 días después de formalizado el, la investigación preparatoria. Entonces, ese es el momento para incoar proceso inmediato. ¿De acuerdo? Terminadas las diligencias preliminares o hasta 30 días después de haber formalizado la investigación preparatoria. ¿Qué se debe presentar en estos supuestos? La carpeta fiscal, hacer el pedido y fundamentarlo, ¿cierto? Y pedir medidas de coerción de ser el caso. Medidas de coerción de ser el caso. El juez, cuando recibe este pedido de incoación de proceso inmediato que se da hasta 30 días después de formalizar la investigación preparatoria o una vez terminadas las diligencias preliminares o investigación preliminar como se llama ahora, ¿sí? El juez convoca a una audiencia en las 48 horas posteriores. El fiscal hace el requerimiento, el juez convoca a una audiencia en las 48 horas posteriores para decidir si procede o no el proceso inmediato. Entonces, requerimiento, traslado por 3 días, repito, requerimiento, traslado por 3 días, fecha para los efectos de decidir la incoación del proceso inmediato. Decidir la procedencia del proceso inmediato. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a cómo se lleva adelante esta audiencia única de incoación del proceso inmediato establecida en el artículo 447 del Código. Vamos a ver esto. Adelante, siguiente. Esta audiencia, en esta audiencia, ¿qué se va a realizar? Se solicita la incoación del proceso inmediato, el juez dentro de las 48 horas convoca a la audiencia, ¿cierto? Y en esa audiencia se va a discutir si procede o no el proceso inmediato. Y para eso es que el fiscal va a decidir si hace el pedido o no, y si lo hace va a acompañar la carpeta, va a acompañar pedidos de coerción procesal, ¿cierto? Y a partir de allí, las razones por las cuales considera que se cumplen los presupuestos para hacer proceso inmediato. Siguiente.
que debería tener como mínimo esa disposición: el nombre completo del imputado, los hechos y la tipificación establecida, el nombre del agraviado, las diligencias que deben actuarse de inmediato. Siguiente. En esa referida audiencia se pueden dar la aplicación de principios de oportunidad, de acuerdos reparatorios, se puede realizar incluso terminaciones anticipadas. ¿De acuerdo? Porque lo que se busca acá es solución. Lo que se busca acá es realizar una justicia más oportuna. Cuando el Código Procesal entraba en vigencia, yo me acuerdo que los cherries publicitarios, y todos ustedes se deben acordar cuando el código entró en vigencia, los cherries publicitarios, ¿qué decían? Los cherries publicitarios decían sentencias a las pocas horas, ¿no? Sentencias a las pocas horas. ¿Recuerdan? Se cometía un robo, se cometía un hurto, y de inmediato, a las pocas horas, sentencias. ¿Y por qué era eso? Porque habían procesos inmediatos con terminaciones anticipadas. Entonces, de inmediato se hacían esto. Siguiente. ¿Sí? Muy bien. Entremos a esta audiencia única de incoación. ¿Qué se va a debatir allí? Primero la va a dirigir el juez de investigación preparatoria. Va a analizar ese requerimiento fiscal y se va a pronunciar sobre la procedencia o no del proceso inmediato, sobre si cabe o no la aplicación de un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad o una terminación anticipada, y sobre si existen medidas coercitivas que el fiscal esté requiriendo. Esto de las medidas coercitivas se debe mirar al final. Porque ¿para qué discuto medidas coercitivas si existe la posibilidad de aplicación de un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio, ¿no? Lo primero veo eso. Si existe la posibilidad de hacer un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad, ¿para qué me pronuncio? Primero sobre medidas de coerción. Primero veo lo del acuerdo. De repente ya se sustrae la materia, carece de objeto, si es que se ha llegado a una terminación anticipada, a hacer una discusión, un debate sobre la medida de coerción, ¿verdad? Como que suena absurdo, ¿no les parece? Suena absurdo si es que eso ya se hizo. Muy bien. Siguiente. Entonces, luego de esto se emite una decisión judicial sobre este particular. Y cuando se emite la decisión sobre esto, esta decisión es apelable. Si es que el fiscal pide que se incoe un proceso inmediato, es una incoación de un proceso inmediato y el juez no acepta, eso es apelable. Se puede apelar. Y se va a seguir el procedimiento del inciso segundo del artículo 278. ¿De acuerdo? Siguiente. Esto es importante también tener en cuenta. Frente al auto que rechaza la incoación de proceso inmediato, el fiscal va a tener que formalizar investigación preparatoria y ese fiscal va a tener que hacer la investigación preparatoria normal. Le va a tocar hacer la investigación preparatoria normal, porque le están diciendo que no procede la realización de un proceso inmediato. No le autorizan que realice esa aplicación del proceso inmediato. Entonces se va a tener que hacer una formalización de investigación preparatoria y se va a tramitar dentro del proceso común normal. ¿De acuerdo? Dentro del proceso común normal. Se va a tramitar desde ese punto de vista. Siguiente. Siguiente. Cuando ya se ha hecho todo esto, se va a realizar la audiencia única. Esto es cuando se ha autorizado la incoación del proceso inmediato, ¿no? Cuando ya se ha declarado procedente este proceso inmediato, ya el fiscal realiza la acusación y se hace la audiencia única, ya no de incoación, sino de juicio inmediato. Se hace la audiencia única de juicio inmediato. Siguiente. Ya en aplicación del artículo 448. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez realiza la audiencia única
De juicio inmediato dice en el día. O dentro de las siguientes 72 horas como máximo, bajo responsabilidad funcional. O sea, el juez penal realiza en las siguientes 72 horas como máximo. Esta audiencia va a ser como todo juicio, o sea, imagínense que se haga una audiencia a proceso inmediato, no quiere decir, no quiere decir que no se puede impugnar, no quiere decir que no se puede actuar testigos, peritos. Esto es el mismo juicio que conocemos todos. La única diferencia, ¿cuál es? Que en este juicio se va a hacer control de acusación. La única diferencia, ¿cuál es? Que en este juicio no se ha hecho etapa intermedia y el control de acusación lo va a hacer el juez de juzgamiento. La única diferencia es que esto se va a hacer sin haber realizado una etapa intermedia formal y una investigación preparatoria formalizada. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que ustedes tengan claro esto, por favor, doctores. Que esto es el mismo juicio que el juicio normal, que el juicio en el proceso común. Es el mismo juicio, con todos los principios que regulan el juicio, con todos los supuestos. ¿De acuerdo? Esta audiencia es pública, es inaplazable y rige lo establecido en el artículo 85. ¿De acuerdo? Todo se maneja. Miren, vamos a leer lo que dice el código que está en estas PPTs y ustedes se van a dar cuenta que es exactamente igual que un juicio normal, que un juicio del proceso común normal. Ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo. Se instala la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas, ¿de acuerdo? El juez determina de efectos formales de la acusación, requiere un nuevo análisis, dispone subsanación en la misma audiencia y las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350 en lo que corresponde. A ver, doctores, el 349 regula qué requisitos tiene que cumplir la acusación y el 350 regula qué debe o qué puede hacer la defensa respecto a esa acusación. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ninguna. Cuando se hace una acusación en proceso inmediato, esa acusación en proceso inmediato debe cumplir los mismos parámetros que una acusación de proceso común. Igual debe cumplir todo lo que el 349 orienta como requisitos que debe cumplir una acusación. Así que lo mismo. Igual, el abogado defensor puede debatir, puede discutir todo lo que el 350 le permite hacer. La única diferencia, ¿cuál es? El plazo. Se tiene un plazo muchísimo más reducido para esto. ¿De acuerdo? Porque todo eso se va a tramitar en el día, las subsanaciones y todo eso. Muy bien, avanzamos, Rider, por favor. Es importante tener en cuenta que ahí se puede resolver un sobreseimiento, porque se va a hacer un control de acusación. Nada más que ese control de acusación lo va a hacer el juez de juicio. Por lo tanto, puede terminar con un sobreseimiento. ¿Sí? El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias para que en el juicio, en el desfile probatorio, únicamente se actúen pruebas respecto de lo que es controvertido. ¿De acuerdo? Respecto de lo que es controvertido. Eso es muy importante tener en cuenta. Únicamente respecto de lo que es controvertido. Actuar pruebas en el juicio solo sobre lo que es controvertido. Y sobre lo que no es controvertido, hacerse convenciones probatorias. ¿De acuerdo? Convenciones probatorias. Que están reguladas, pues, en el código. Ahora el código también dice algo que lamentablemente es letra muerta, ¿no? Lo que está en plomo, por eso lo hemos puesto en plomo, es letra muerta eso. Dice, el juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Pues también dice el juicio en el proceso común, que no se puede iniciar un nuevo juicio mientras no termine el anterior. Pero pregunto, ¿eso se cumple? No, ¿verdad? Porque se inician varias a la vez. ¿De acuerdo? Se inician varias a la vez. ¿De acuerdo? Entonces acá se va de pronto, no sé, pues,
hacer esto basado en que en la naturaleza acelere del proceso inmediato. Siguiente, por favor. Lamentablemente, por razones de discusión y rigor académico, los últimos minutos yo voy a absolver todas las preguntas que tenemos, o la mayor parte de las preguntas y las intervenciones que tenemos en el chat. ¿Sí? Pero sí es bueno verificar que mis participantes se mantienen y se mantienen con su cámara encendida. Eso es bueno, demostrando que están allí, demostrando que están presentes y que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Algunos seguramente ya están rendidos en los brazos de Morfeo, ¿sí? Con lo cual no los culpo, ¿verdad? No los culpo. Los que ya están en medianoche, perfecto. Muy bien, pero vamos a tratar de responder la mayor parte de las preguntas. Lamentablemente no se puede activar el audio cuando son como 500 personas porque esto se complicaría mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí vamos a tratar de ver el chat y revisar todas las preguntas. Por ahí me dicen, gracias doctor, solo con usted duermo. Excelente doctora, me alegro mucho que para dormir le pueda yo ser de gran ayuda. Excelente, excelente. ¿Ya ven? Es muy importante eso, sentirse útil. No hay nada más importante que eso, ¿cierto? Por lo menos el docente sirve para conciliar el sueño de sus participantes. Excelente. Muy bien. Vamos a ver las preguntas del chat. Vamos a ver las preguntas del chat. Eh, Ronaldo Joner dice, el artículo 261A, impedimento de la detención preliminar judicial, no solo prohíbe que se solicite detención preliminar judicial contra personas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, sino, sino contra todos. ¿Es correcto? Sí, o sea, es correcto. Esta prohibición no solamente es contra la policía, sino contra todos. ¿De acuerdo? Sin duda. Ya está. Muy bien, excelente. Vamos viendo, casi todos son saludos, comentarios, pero vamos con los comentarios. Eh, me preguntan, ¿qué pasa si como defensa técnica no estoy de acuerdo con la procedencia de incubación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo refutar? Me pregunta el doctor Larry Miguel Corrales. Doctor Larry, si usted no está de acuerdo con la incoación del proceso inmediato, debe fundamentar sus razones y debe decir precisamente en esa audiencia en la que se va a discutir la incoación del proceso inmediato, debe decir, tengo que hacer actos de investigación, necesito preparar una defensa positiva, necesito conseguir prueba contra prueba, necesito hacer todas las posibilidades que el abogado puede hacer frente a una imputación fiscal. Frente a una imputación fiscal, el abogado puede decir, me amparo en mi presunción de inocencia. Listo, vale. Te puedes amparar solo en tu presunción de inocencia. Pero también puedes ir con una defensa un poquito más propositiva. Puedes ir llevando una coartada. Puedes ir llevando una causa de justificación, una causa de no culpabilidad, de no punibilidad. Puedes asumir varias posiciones. Y para eso el abogado necesita hacer actos de investigación. Entonces es válido que te opongas a la incoación de un proceso inmediato con esos argumentos, que necesitas seguir investigando. ¿De acuerdo? Que necesitas seguir investigando. Eh, me preguntan del proceso de omisión de familiar, que ya lo expliqué en la sesión pasada. ¿De acuerdo? Hay un comentario también interesante de Giovanni Silva, ¿sí? Hay otros comentarios de Johnny Vilas, por ejemplo, ¿sí? Él me pregunta, ¿qué pasa si se necesita hacer pericias complejas? No, si se necesita hacer pericias complejas y el caso es complejo, no cabe proceso inmediato. ¿De acuerdo? Porque el solo hecho que se necesite hacer pericias complicadas en un caso de lavado de activos, un caso de enriquecimiento ilícito, pues obviamente eso ya cierra la puerta completamente para la realización de procesos inmediatos. No hay forma, queridos doctores, ¿sí? No hay forma. ¿Es apelable? Claro que es apelable. Muy bien, es apelable, ¿sí? Obviamente, como dice Adriana Fiorella, hay que debatir de todas maneras
la incoación como punto de partida. Primero se establece la procedencia. Solo si es procedente, dentro de las 72 horas se realiza el juicio inmediato, pero solo si es procedente. Y esas etapas es muy importante. Primero se decía la incubación. Segundo, una probable salida alternativa como una terminación anticipada. Y solo si no hay terminación anticipada se analiza la discusión sobre medidas de coerción procesal. ¿Sí? Sonia pregunta si en flagrancia, cuasi flagrancia, procede la incoación. No, solo procede incoación de proceso inmediato según el acuerdo plenario sobre proceso inmediato, ¿cierto? En los supuestos de flagrancia estricta o flagrancia propiamente dicha. No cabe en cuasi, no cabe en presunción, no cabe en flagrancia por sindicación. ¿Sí? Eso es importante repetir y hacer notar. Me preguntan por la duración de la... lamentablemente Giovanni me pregunta, Giovanni Silva dice, si el fiscal postula proceso inmediato y erróneamente o mal asesorado el procesado acepta hacer una terminación anticipada, ¿qué hacer posteriormente si soy nuevo abogado? Pedir un indulto, doctor, pedir un indulto, como lo que pasó con Buscaglia. En el caso Buscaglia pasó exactamente lo que usted, doctor Giovanni Silva, me pone en el chat. En el caso Buscaglia pasó exactamente lo mismo que usted pone. Se incoó proceso inmediato por delito de violencia y resistencia contra la autoridad. En ese proceso inmediato el fiscal solicitó 8 años de pena privativa de libertad. El abogado asesoró a la señorita Buscaglia a llegar a una terminación anticipada y le aplicaron vía proceso inmediato una terminación anticipada con 6 años y 8 meses de pena, porque le redujeron solamente el sexto de la terminación anticipada. ¿Cierto? Entonces, si eso fue así, ¿qué le tocó hacer al abogado? Nada, y eso es consentido, no se puede impugnar. Lo que le tocó hacer al abogado es esperar un indulto. Felizmente la señorita Buscaglia fue indultada, ¿no? Porque la pena resultaba excesiva, ¿cierto? Por haberle tirado el casco a un policía que le apliquen 7 años de cárcel casi, no era, creo, proporcional, ¿verdad? Eh, Muy bien. Después de todo esto, yo no tengo ningún libro sobre jurisprudencia, no tengo ningún libro de jurisprudencia, me preguntan eso. Todos mis libros tienen jurisprudencia, sin duda. Todos mis libros tienen jurisprudencia en código QR, sin duda, pero no he editado, doctor Juan Francisco, ningún libro únicamente de jurisprudencia, ¿cierto? Yo creo que los libros deben tener fuentes de derecho y una fuente importante es la jurisprudencia. Por eso es que se tiene que trabajar esto. El principio de oportunidad no va en funcionarios públicos, Iván. Imagínate que un principio de oportunidad se aplique en un delito de corrupción. No hay forma. No va, Iván. Aunque de pronto en estos días puede salir una norma en ese sentido, ¿no? Ya no nos extrañaría que autoricen a hacer principio de oportunidad en delitos de corrupción. Sí, solo eso faltaría. Definitivamente. No le den ideas, doctor, por favor, no le den ideas. No le den ideas. No vaya a ser que recojan esas ideas y las hagan. ¿Sí? Eh, definitivamente, autores, es muy divertido conversar con ustedes, esto es bastante interesante. Me cuentan sus experiencias, y de un tiempo a esta parte creo que yo también hago un poco de catarsis, siempre pido las disculpas del caso porque normalmente cometo muchos excesos cuando me pronuncio, pero todo esto, vuelvo a repetir, es dentro de un marco absolutamente académico. Este, Así que han creado una comisión multipartidaria en el Congreso para cambiar el Código Penal, dice la participante Roedesia. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo, qué miedo. Qué miedo ese nuevo Código Penal que amenazan con sacar. Sí se puede constituir en actor civil en el proceso inmediato, doctor, no se preocupe. Sí se puede hacer, ¿sí? Muy bien. Doctores, lamentablemente ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por esta concurrencia de ustedes esta noche. De hecho, que
Para mí es un honor que casi 500 personas, un poquito más en algunos momentos, se hayan conectado en estas épocas. Gracias, doctores. Y bueno, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo estos temas que van a ser siempre de mucha utilidad. Porque si nosotros acá, los profesionales del derecho, si nosotros acá, los estudiosos, no decimos algo, pues ¿quién lo va a decir, verdad? El ciudadano de a pie, no se olviden que no entiende siquiera la diferencia entre prisión preventiva y detención preliminar. El ciudadano de a pie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al ciudadano de a pie no le puedes pedir que se pronuncie sobre esto, pero nosotros sí. Feliz Navidad para todos, efectivamente. Yo también me uno a los saludos que están haciendo ustedes, ¿cierto? Unas felices fiestas y, bueno, gracias nuevamente por esta invitación, ¿sí? Gracias por esta invitación.